Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por permitirme estar aquí, a ustedes también. Es un motivo de alegría, de gozo, siempre compartir la palabra del Señor. En este día vamos a hacerlo, les invito a abrir la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, del verso 28 al 30. Dice la palabra del Señor en esta porción: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Antes de iniciar, hermanos, vamos a orar. Les invito. Padre Dios, gloria sea tu nombre, Señor. Padre, te alabo y te doy gracias también porque me permites exponer tu palabra en este día de hoy, Padre. Orando, Señor, para que la gracia tuya, oh Dios, Padre, sea guiándonos, iluminándonos y enseñándonos en todo, oh Dios, la verdad tuya, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu, Dios. Pon en mí las palabras necesarias, Dios, Padre, y también, Señor, toca el entendimiento, abre el entendimiento de los oyentes, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. En este pasaje que hemos leído, el Señor Jesús hace una invitación. Por eso le he colocado el título a este sermón: una invitación atractiva. Y encontramos en esta invitación que el Señor Jesús está invitando a todos los que están cargados a descansar en Él. Nosotros, los creyentes, entramos ya, especialmente estamos en el Señor, entramos en esa invitación. Por lo tanto, el cristiano debe aprender a descansar en Cristo. Y vamos a mirar entonces aquí tres aspectos, tres acciones que tenemos que hacer para cumplir, ¿verdad? Responder a esta invitación del Señor y poder obtener ese resultado. En esta invitación que Cristo nos hace, a todos nos gusta que nos haga invitación, y estas invitaciones muchas veces tienen unos requerimientos que debemos cumplir: la hora de llegada, ¿verdad? El tipo de vestido. Y vamos a mirar entonces qué nos dice el Señor en más amplitud sobre esta invitación. En primer lugar, lo que encontramos en la palabra del Señor es que nosotros debemos ir al Señor. Y es lo que plantea Mateo 11, el versículo 28 en su inicio: venid a mí todos. Es una invitación del Señor, que vayamos a Él. Y la acción que nosotros tenemos que hacer es precisamente entrar así, allí, a ir al Señor. En estos días estaba viendo las noticias y veía que el primer ministro de la nación israelí, Benjamín Netanyahu, hizo un llamamiento, una invitación a 300.000 reservistas en cualquier parte del mundo israelí para que fuesen y se sumasen a las fuerzas israelí para iniciar la ofensiva en contra del grupo terrorista de Hamas. Y en una de esas entrevistas que le hacían a un reservista en los Estados Unidos, estaba en el aeropuerto ya con intención de viajar a Israel, él decía que para él era un deber ir allá a Israel y defender a su pueblo. Y respondieron, fueron a la invitación que hacía el primer ministro, estos 300.000 reservistas desde todas las partes del mundo. Eso es parecido, ¿verdad? Podemos hacer esa comparación con la invitación del Señor. El Señor está haciendo la invitación. ¿A quiénes le hace la invitación? Dice: a los trabajados, ¿verdad?
Ahora, cuando nosotros estamos trabajados, cuando podemos decir, me siento trabajado, ¿verdad? Es lo mismo que decir, hay otras versiones que dicen fatigados. ¿Y qué nos trabaja? ¿Qué nos fatiga en esta vida? Bueno, el transcurso en esta vida precisamente nos coloca sobre nosotros, eh, implica ese trabajo y esa fatiga que viene del trabajo. Hay cosas como, por ejemplo, frustraciones en la vida. De pronto quisimos hacer algo, emprender algo, y eso no se nos pudo dar. Eso nos llena de frustración. Iniciamos una carrera universitaria y por motivos, una u otra circunstancia, no la pudimos terminar, nos llena de una frustración. Quisimos iniciar un negocio para proveer unos recursos adicionales, pero tampoco se nos dio, fracasamos y eso nos llena de frustraciones. Esas cosas nos cargan emocionalmente. Cuando iniciamos esto también el mismo ejemplo del negocio, tuvimos pérdidas, ¿verdad? Y esas pérdidas también nos cargan a nosotros, nos trabajan. A veces tenemos familiares y los familiares en X y motivo parten de esta vida y esas pérdidas también nos trabajan. Hay malas experiencias. De pronto nos relacionamos con una persona y tuvimos una mala experiencia en esa relación. Otras veces nos asociamos con alguien para iniciar un negocio y sucede que fue funesta, esa persona nos terminó engañando y es una mala experiencia. Entonces, cada una de estas cosas, sean frustraciones, sean pérdidas, malas experiencias, eso nos trabaja emocionalmente. Eso nos agobia mentalmente. Y vamos así por la vida, ¿verdad? De pronto trabajados, ¿verdad? Agobiados por toda la serie de situaciones, no solamente estas que he mencionado, sino otras que pueden haber en la vida. Pero el Señor también dice, venid a mí los cargados. Y en este punto de los cargados, hay cosas que también, paralelo a estas otras que he mencionado, cosas que nos trabajan, hay otras cosas que nos cargan también emocionalmente. Y una de ellas es, por ejemplo, el afán. Y el Señor Jesús predicó en contra de eso, ¿verdad? En contra de vivir afanado. Hoy el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, es un siglo en donde la gente anda con afán, vivimos con afán, parece que el tiempo no nos alcanza, que todo es así a lo rápido y todo tiene que ser así rapidito, express. Las cosas no pueden demorar, porque siempre andamos que es para mañana y ya hoy es tarde. Estas situaciones nos van cargando emocionalmente, ese afán que a veces mantenemos en la vida. Paralelo al afán están las preocupaciones, precisamente, que impone el afán de la vida. Preocupamos por una, por otra cosa, qué voy a estudiar, qué voy a hacer hoy, mañana, qué será de mi vida, en el futuro, si hago un viaje a tal parte, cómo me va a ir. Todas esas cosas nos preocupan. Me voy a permanecer con mi trabajo o será que me van a despedir. Todo eso nos preocupa. Problemas que se nos presentan en la vida son cosas también que nos cargan. La vida está llena de problemas. Creo que si aquí en esta auditorio hay una persona que no tenga problemas, bueno, yo digo, este no es humano, este es un extraterrestre, porque los humanos tenemos problemas, nos encontramos en la vida, nos tropezamos con múltiples problemas. Y aunado a eso hay otras cosas que hay mucha gente, por ejemplo, que uno habla con ella y dice, no, yo no sé para qué existo, yo realmente ya no quiero vivir más, no veo el sentido de la vida. O sea, son esos vacíos existenciales que cargan a las personas y uno las ve andar por la vida así, cargados, trabajados totalmente. A esas personas el Señor está diciendo, ven a mí. Hace esa invitación. Y dentro de los cristianos también, que podemos estar llevando cualquiera de estas situaciones que nos tiene trabajado, que nos tiene cargado,
el Señor también dice, ven a mí, ¿ya? Ven a mí, es el llamado del Señor. Y hay una segunda acción que nosotros debemos hacer y que hace parte de la invitación del Señor, y es esa que dice aquí el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. En este aspecto quiero utilizar y mostrarles a ustedes lo que es un yugo. Aquí podemos observar, es una representación, este yugo, un madero que tiene dos lianas a los extremos, podían ser de material, de cuerda, pero también podían ser metálicas que ajustaban, de cuero también. Y aquí tienen esta otra parte posterior, una argolla. Esta argolla va a tener una función. Entonces, los animales, esto se utilizaba para que los animales trabajaran juntos, unirlo, un yugo une. Y los animales metían su cabeza aquí, un buey, de este otro lado, por la cabeza de otro buey, y por medio de esta argolla se conectaba una tracción a el arado o a la carga que iban a llevar. Entonces el Señor dice, llevad mi yugo. Él hace una comparación, ¿verdad? El Señor nos invita a ponernos el yugo de Él. Él nos invita a trabajar con Él, a arar con Él en la obra, en la vida, que andemos junto con Él. Esto implicaba el yugo, ¿verdad? Sujeción, era un instrumento de equilibrio de la carga también. Siempre que se colocaba a arar dos animales, tenían que tener el mismo tamaño, porque no podía haber un buey pequeño y otro más grande porque se trabajaba mal. Entonces implicaba allí un instrumento de equilibrio de la carga. Llevad mi yugo, dice el Señor. Él nos ayuda, ¿verdad? Él nos equilibra con todas esas cosas que nos trabajan, que nos tienen cargados, ¿ya? Él nos ofrece su yugo. Este instrumento sujetaba a los dos animales para que fueran trabajando juntos. Y nosotros estamos aferrados del Señor, estamos agarrados. El Señor nos sujeta con su mano firme y nos lleva, ¿verdad? Nos ayuda. Entonces, tomad mi yugo. Comparativamente lo que era un yugo de animales, tenemos el yugo del Señor. Ese yugo del Señor es un yugo que dice la palabra aquí, mi yugo es fácil. Este yugo, ese yugo que pesaban de los animales, era pesado, eso era un madero pesado, precisamente para que ninguno de ellos estuviera con intención de irse para otro lado. Un yugo aquí le sujetaba, ¿ya? Y con un peso enorme, pesaba varios kilos. Pero el yugo del Señor, dice, es fácil, porque es un yugo donde el Señor nos ha librado ya, ¿verdad? Ese yugo no añade peso. Vivimos en la vida cargados, trabajados por estas cosas que nos agobian, que nos pesan en la vida, nos dificultan el caminar en la vida cristiana. Pero el Señor nos ofrece su yugo, que es fácil, ¿verdad?, de llevar, porque es un yugo de la obediencia a Él. Y Él es quien nos da la forma, la manera para poder andar en la vida. Nos hizo libres. El yugo del Señor es un yugo de libertad, como dice la palabra en el libro de Gálatas, ¿verdad?, la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El pecado coloca sobre nosotros un yugo de esclavitud. Hay gente que están en la vida agobiados, trabajados, cargados, porque el pecado los tiene así, porque el pecado destruye. Va en la vida arrastrado por Satanás, por el pecado. El Señor quitó ese yugo de esclavitud de nuestra vida y nos ha dado el yugo de amor, el yugo de libertad,
para que andemos junto con Él, para que andemos, trabajemos la vida, vivamos la vida bajo ese yugo de libertad. Es fácil y no añade peso. Pero hay otra acción que también nosotros, dentro de esta invitación que el Señor nos hace, debemos hacer. Y es aquella que tiene que ver con esto que dice aquí la palabra. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprender. Dios nos llama de que debemos aprender de Cristo. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos en la vida. Podemos recordar la escuela secundaria, lo que llamamos bachillerato, donde hay un sinnúmero de materias por cursar, por aprender: biología, matemáticas, química, física, ciencias económicas, política, inglés, lengua castellana. Y para los estudiantes a veces se vuelve una carga, ese cúmulo, esa cantidad de cosas por aprender, ¿verdad? El aprendizaje muchas veces no resulta sencillo, sino agotador. Sin embargo, en contraposición con toda esa cantidad de cosas que en la escuela secundaria tenemos que aprender, el Señor nos llama a aprender de Él dos cosas importantes, básicas y fundamentales. Y es que dice: aprender de mí, que soy manso. Debemos aprender la mansedumbre del Señor. La mansedumbre es una actitud, una característica del temperamento, del carácter, ¿verdad? La cual tiene un gran elogio y una bendición de parte del Señor. En el Sermón del Monte, una de las bienaventuranzas que el Señor dio precisamente es sobre los mansos. El versículo 5, este capítulo 5 del Sermón del Monte dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra está cargada de violencia, ¿verdad? Desde temprano, desde Génesis, dice que el Señor vio que la tierra estaba cargada de violencia. Pero también hoy el pecado impone eso, violencia sobre la tierra, maldad, aumento de la maldad. Sin embargo, el Señor nos llama a ser mansos, a tener ese amor, esa calma, esa tranquilidad, porque la mansedumbre implica benignidad, ¿verdad?, en el carácter, una aplicación de la bondad de Dios, tener autocontrol de la ira. Hay tantos momentos que a nosotros nos indignen, que nos pueden llevar a airarnos, pero debemos tener autocontrol para no cometer un error cuando nos airamos. Y también implica confianza en Dios, en saber que Dios tiene el control, va a actuar a nuestro favor. Nosotros no vamos a responder con violencia, con una actitud airada, y por eso nos llama a que aprendamos a ser mansos. Es un aprendizaje, eso de ser manso, aprender a controlarnos y aprender a ser humildes. Es otra de las características que dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿ya? El Señor es el ejemplo vivo de la mansedumbre, pero también de la humildad. El Señor tenía todo el poder para responder a aquellos que lo maltrataban. Él le dijo, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo, a Malco, él le dijo: ¿tú no crees, Pedro, que si yo quisiera orar al Señor y me mandaría legiones y me defendería, ¿verdad? El Señor no actuó así, él actuó mansedumbremente, humildemente. Y dice la palabra, refiriéndose a eso, en la primera carta a Pedro, el capítulo 2, verso
23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor fue manso, fue humilde cuando vino en su primera venida para ser ofrecido el cordero inmolado para nuestra salvación de nosotros. Y nos llama a que aprendamos a ser humildes, ¿verdad? Es una actitud del corazón, no de apariencia. Nosotros no podemos aparentar la humildad, no, tenemos que vivirla de corazón. Implica precisamente una ausencia de egos, de orgullo. ¿Ya? La persona que es humilde no está ocupando el primer lugar, no tiene la intención de que lo reconozcan, de ser enaltecido. No, esa no es la actitud de la persona que busca, ¿verdad?, humildad. No busca reconocimiento. Sin embargo, cuando a alguien le hace una crítica, ¿verdad?, la asume sin ofenderse. Eso también hace parte de la humildad. Y reconoce sus errores, sus culpas. Cuando tiene que decir me equivoqué, lo reconoce, perdóname, también lo dice. Entonces son actitudes que el Señor en esta invitación que nos llama a descansar, nos dice que debemos aprender de Él. Porque todo esto también hace parte de que nosotros tengamos el resultado cuando venimos al Señor, que es lo que dice el verso 29, el versículo 29 al final, y hallaréis descanso para vuestras almas. Imagínense, o sea, una persona turbada, preocupada, angustiada por los problemas, por las pérdidas, por las culpas que lleva, ¿cuándo va a estar tranquilo? Y el Señor dice, venid a mí, ¿verdad? Toma mi yugo, yo quito esa carga de ti y te doy paz. Esa paz que, como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros aprendamos a descansar en el Señor, estaremos tranquilos y confiados en Él, a pesar de que estemos atravesando el valle de sombra de muerte, la angustia desgarradora del alma o la tormenta implacable, ¿verdad? El Espíritu Santo ministrará paz a nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque hemos ido al Señor y hemos dicho, Señor, yo no puedo con esta carga, ayúdame, Señor. Y el Señor tomará esa carga y vendrá y nos dará la paz que necesitamos. Hermanos, gracias por que damos al Señor, que me ha permitido poner esta palabra, y vamos a orar antes de finalizar. Padre, te damos gracias de nuevo a ti, Señor, porque, oh Dios, me has permitido predicar tu palabra una vez más, Dios. Bendice este mensaje, Señor, Padre Santo, y que esté haciendo efecto en la vida de cada uno. Nosotros podamos aprender a descansar. Las personas que no te conocen puedan venir a ti para descansar de toda su angustia con que el pecado los tiene arrastrados. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.